los milagros de la Biblia. Casi nos llevamos un año en estudiar casi todos los milagros, porque no alcanzamos a ver todos, pero creo que fue más que suficiente todos los temas que vimos acerca de los milagros, pues para que quede claro que en esta iglesia creemos en los milagros, ¿verdad que sí? A veces hay personas que piensan erróneamente y dicen, no, es que en esa iglesia no hay milagros, pues porque ven que no hacemos campañas de milagros, ¿no? O no somos tan reiterativos en todo eso, pero sí creemos, y tan creemos que pusimos las bases doctrinales precisamente sobre el tema de los milagros de la Biblia para demostrar y que podamos estar afianzados, porque finalmente todos necesitamos milagros de parte de Dios. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie, vamos a hablar del Sermón del Monte. La serie es el Sermón del Monte, y dentro de esta serie vamos a ver varias bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Quizá nos lleve unas 8 o 10 semanas en terminar esta serie, porque tenemos 9 bienaventuranzas. Entonces vamos a tocar una por semana, más esta que es la introducción. Tal vez se nos vaya a máximo 10 enseñanzas. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo Jesús la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, te damos gracias en este momento porque vamos a oír tu palabra, y tu palabra es lo que necesitamos escuchar, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra, Señor, nos instruye, tu palabra nos dirige, tu palabra nos reprende también. Y a eso hemos venido, Señor, a ser instruidos, dirigidos, reprendidos, pastoreados por tu palabra, por ti, Señor, que eres el pastor de los pastores. Y en esta serie, Señor, del Sermón del Monte, tan maravillosa, Señor, tan llena de ti, Jesús, la clase de oración que hiciste, la clase de enseñanza que diste, para nosotros es algo sumamente, no solo importante, Señor, vivificante, porque tú nos has de enseñar no solo las promesas que tienes para nosotros, sino también tus demandas. Y eso es natural que así sea, Señor, porque nadie puede esperar el reino de los cielos, Señor, sin creer, sin tener fe y sin tener una actitud o la actitud adecuada para heredar tu reino. Háblanos, Señor, a todos, y que al final de todo tu nombre, tu honor, tu gloria, Señor, sea en todo y en todos, y que sea lo que predomine en esta iglesia siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El Sermón del Monte fue el más grande de los sermones que jamás se haya predicado y que tenemos registrado en la Biblia. El predicador de este gran Sermón del Monte, pues ya lo sabemos, fue nuestro Señor Jesucristo. Y en esta lectura notamos una de sus virtudes más sobresalientes que de hecho se notaron en todo su ministerio, y me estoy refiriendo a la virtud de su compasión. Mateo dice que Jesús vio las multitudes, subió a un monte, subió a una montaña,
y les enseñaba. La traducción o la palabra traducida para ver, cuando Mateo dice que él vio a las multitudes, indica más que vista, más que solo mirar. No quiere decir que solamente Jesús vio y por eso les enseñó. Hay una implicación, y la implicación es la percepción que él tuvo de la gente cuando los vio. Entonces, de lo que habla este sermón del monte es de que, dada la percepción que tuvo Jesús de la gente, fue que tuvo compasión de ellos. Y al haber tenido compasión de ellos es que toma la acción de subir al monte y enseñarles. ¿Qué percibió entonces Jesús en la gente para que lo moviera en su compasión a subir a un monte y predicar la palabra de Dios? Bueno, lo que a Jesús le movió, o lo que Jesús vio o percibió en la gente, fue la condición espiritual de ellos, es decir, la pobreza espiritual en la que se encontraban. Y cuando yo leía esto y me daba cuenta de esto, estudiaba esto, yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, ¿y la gente de hoy todavía tiene necesidad espiritual o ya no? ¿Qué opinan ustedes? Pues claro que sí, ¿no? Y no me refiero solo a los de afuera, a los inconversos. Dentro de la iglesia habemos muchos que necesitamos y tenemos necesidad espiritual. Ahora no necesitamos a Jesús físicamente subiendo a un monte para enseñarnos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la recopilación y la revelación de toda la palabra de Dios en un solo libro que se llama las Sagradas Escrituras. Y en ese libro, en ese sagrado libro, vemos la capacidad de Dios para suplir toda necesidad espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque contiene nada más y nada menos que la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si la palabra de Dios está en ese libro que nosotros tenemos, entonces quiere decir que toda necesidad espiritual puede ser suplida si tan solo vamos a ese libro para que cada día nos ministre, que cada día toque nuestro ser, nos muestre nuestras miserias espirituales y al final nos ayude el Señor. Y esa debería de ser la motivación de todo predicador de la palabra de Dios: predicar y enseñar únicamente la palabra de Dios. Aunque, como todos sabemos, bueno, desafortunadamente pues no es así en muchos casos. La motivación de muchos, como ustedes saben, que vienen de otros lugares, incluso yo, la motivación es el orgullo y el dinero. Y cuando la motivación es el orgullo y el dinero, se alejan del mensaje central de Jesucristo, que fue predicar la palabra de Dios con un corazón compasivo. Cada vez hay menos compasión y cada vez hay más avaricia desde los púlpitos. Eso es triste. De hecho, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 2, hay una advertencia de parte de Dios hacia nosotros los pastores y a todos los que predicamos la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:2, les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice así, es una advertencia, es un imperativo, es una orden, es un mandamiento. Dice: pastoread al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino como de corazón sincero, sino con sincero deseo. Ahora bien, los líderes, hermanos de la iglesia, necesitamos muchas cosas para enseñar la palabra de Dios, pero lo primero que está en la lista debe ser la compasión por la necesidad espiritual de las personas. Y eso, quiero decirles, no solamente es trabajo mío como pastor, no solamente es trabajo de los diáconos o de los otros pastores o de los líderes. Eso finalmente viene a ser un trabajo de todos los que componemos la iglesia del Señor. ¿Por qué de todos? Es muy sencillo explicarlo. Por ejemplo, si en este lugar entrara un indigente, ¿qué deberíamos sentir por esa persona? Compasión. Estamos hablando de compasión. Si entra un homosexual, ¿qué debemos sentir? Hay gente que dice: aquí los homosexuales no entran.
nosotros debemos sentir compasión. Si entrara un secuestrador, ¿qué hay que sentir? Y si entra un violador, ¿le darías la mano? ¿Lo saludarías? Si entrara un hombre todo tatuado y marcado y así de que dan miedo, ¿qué harías? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos sentir? No les oigo. O si entra una mujer vestida provocativamente. Hay hermanas en la iglesia que con justa razón se enojan y dicen: ay, esta vieja, ¿verdad? Mira nomás, viene enseñando todo. Y luego que mi esposo es ojito alegre, no. Sí, y se enojan, digo, con justa razón, pero por encima del enojo debemos sentir ¿qué? Compasión. ¿Por qué? Porque todas esas personas están en una condición de pobreza espiritual y nosotros necesitamos aplicar los principios bíblicos. Pero no solo ese tipo de personas necesitan la compasión, también los que vienen a la iglesia y son mentirosos, los que vienen a la iglesia y son chismosos, que están en la iglesia y son murmuradores, están en la iglesia pero son rebeldes, están en la iglesia pero siembran discordia entre los hermanos. Escuchen bien, tanto unos como otros se encuentran en la misma miseria espiritual. Y por lo tanto tenemos que pedirle a Dios un corazón compasivo hacia todos ellos. Ahora, no con esto significa o estoy diciendo que vamos a tolerar el pecado. Son dos cosas muy diferentes. No podemos ser tolerantes al pecado, pero tampoco podemos poner juicio sobre la gente que está pecando. Eso le corresponde a Dios. Nosotros como iglesia tenemos que ayudar y tenemos que restaurar en lugar de tanto pelear y tanto señalar. ¿No les parece, hermanos? Por eso es que Mateo pone un énfasis en su escritura y dice que él sube a la montaña. Ay, Dios. Él sube a la montaña y les enseñó. Ahora escuchen bien, el que predicó el sermón del monte fue el mejor maestro y predicador que haya pisado la tierra. Nadie lo hizo tan bien como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podrán haber excelentes maestros de la palabra, excelentes predicadores, excelentes exégetas, teólogos impresionantes, etcétera, 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 pero ninguno comparable a la magistral manera de predicar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí, hermanos? A veces hay buenos predicadores que se les ve el avión, ¿no? Y empiezan: no, es que yo predico muy bonito, y es que a mí Dios me usa grandemente, y es que yo tengo estos estudios, yo soy un teólogo, yo soy un exégeta, yo soy esto, aquello. Y me acuerdo de aquella lección tan importante que en una ocasión el pastor Chivo Olivares nos dio aquí en la iglesia, cuando yo estaba sentado ahí y me dijo: Daniel, acuérdate que toda la gloria es para Dios, ni una gota de su gloria para ti. ¿Se acuerdan, hermanos? Dile al que está a tu lado: ni una gota de su gloria para ti. Toda la gloria es para el Señor. Aunque hay grandes comunicadores de la palabra de Dios, hay grandes predicadores de la palabra de Dios, como por ejemplo Job. Job el patriarca era un hombre muy sabio. Ustedes recordarán la escritura, todo lo que habla de él, Dios todo lo que habla de él, un hombre importante, sabio, juez, se sienta a la puerta de la ciudad, vienen los jóvenes, los grandes, lo consultan. Él era un líder ahí. Noé, la escritura dice que él era un pregonero de justicia. Moisés ni se diga, todos los mensajes que le entregaba a Faraón de parte de Dios. Abraham, el padre de la fe, ya se imaginarán todas las lecciones de fe que Abraham le pudo haber enseñado a su familia, a su gente. Los profetas, no se diga, excelentes comunicadores de la palabra de Dios. Tan solo leer el capítulo 53 del profeta Isaías nos abruma, ¿no? Nos deja con la boca abierta, llamado el protoevangelio. Toda la obra de Jesucristo que hizo en 3 años explicada en un solo capítulo, en el capítulo 53. Qué manera tan magistral de escribir y de hablar y de predicar el profeta Isaías. Incluso los mismos ángeles hablan de parte de Dios de forma maravillosa, pero el más grande de todos fue nuestro Señor Jesucristo.
Y es que a diferencia de Moisés, de Noé, de Job, de todos los que acabo de mencionar, hermanos, Jesús poseía, oigan, conocimiento y sabiduría infinitos. Jesús poseía santidad y verdad absoluta. Jesús poseía bondad y amor incomparable. Jesús poseía condescendencia y al mismo tiempo paciencia inexplicable. ¿Cómo no va a ser único nuestro Señor Jesucristo? ¿Y sabe por qué pasaba eso en Él? Porque Jesús era y es la sabiduría eterna de Dios. Nosotros hoy predicamos de la sabiduría de Dios, pero Jesús es la sabiduría de Dios. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 2, les voy a leer la traducción del lenguaje actual. Respecto a esto dice de la siguiente manera, Mateo 6:2: cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga, comenzó a enseñar. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaban entre ellos, admirados. Vean lo que se preguntaban de Jesús. Decían, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? La gente estaba maravillada de la sabiduría de Dios. Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 3, dice lo mismo, pero básicamente nos da el por qué en Jesús había tanta sabiduría, había tanta inteligencia. Dice así Pablo: todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Ahí nomás, hermanos. ¿Cuánto dijo Pablo al principio? Todas las riquezas, absolutamente todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen bien, por eso es que nosotros como iglesia no necesitamos ir más allá de lo que está escrito en las Escrituras, hermanos. Muchos, como ustedes saben, incluso viajan a otros países pues para recibir más conocimiento y poder de Dios. Dicen, yo voy a ir para que me capaciten, yo voy a ir para que me entrenen, yo voy a ir para que me den mis herramientas para regresar a mi país así bien super mega extra requete recontrapoderoso, ¿verdad? Y ser una influencia en mi país y en mi nación. ¿Y sabe qué? Eso es un grandísimo error. Porque es estar haciendo a un lado a Cristo y poniendo en el lugar de Cristo a un hombre limitado. Porque es un gran error, por lo que acabamos de leer, porque todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios están escondidos únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que si alguno necesita sabiduría, que se la pida ¿a quién? A Dios. No dice al profesor de la universidad, aunque puedan ser muy sabios, que se la tienes que pedir a Dios y Él la dará sin reproche, sin pedirte nada a cambio. ¿Por qué? Porque Él está interesado en que nosotros seamos sabios. Él quiere que seamos inteligentes espirituales. Él quiere que nosotros comprendamos cómo se debe vivir la vida, cómo tratar a una mujer, cómo tratar al esposo, cómo tratar a los hijos, cómo tratarse entre los hermanos, cómo hablarse, cómo amarse, cómo animarse. Y eso no te lo van a dar allá afuera, eso te lo va a dar arriba el Padre de las luces. ¿Cuántos aceptan eso, hermanos? Quiere decir entonces que aceptamos que Cristo está en nosotros como la cabeza y el recurso necesario para conocerle más a Él. Alguien dijo algo muy interesante: aceptamos a Jesús como el máximo por la inmensidad de sus inescrutables riquezas, por la preeminente riqueza de su infinita grandeza, por todo lo que Él es como Dios, por todo lo que Él ha cumplido en la creación y por sus glorias personales y morales. Por eso aceptamos a Jesús como máximo. Por eso Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén.
Miren, caballeros, varones, nosotros tenemos que ser buenos ejemplos en nuestras casas. Y de alguna manera nuestra esposa sigue nuestro ejemplo y nuestros hijos siguen nuestro buen ejemplo. Pero por favor quiero que le digas a tu esposa, y si tienes a tus hijos también dile: mira, el ejemplo supremo es Jesucristo. A ver, dígaselo por favor. El esposo a la esposa le está diciendo al esposo. ¿Qué pasó? Bueno, y si no vino el esposo, el papá, a ver, pues ya todos contra todos, hermanos. A ver, el ejemplo supremo es Jesucristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Gracias. ¿Qué quiere decir? Que aunque hay sabiduría en el mundo, porque la hay, bueno, tratándose de la vida eterna, tratándose de los asuntos espirituales, Jesús excluyó a los profesores, a los catedráticos, a los sabios, a los autores, a los médiums, a los líderes religiosos, a los críticos y toda clase de gente de alta estirpe que pretenda levantarse contra su sabiduría y su conocimiento. A todos los excluyó, porque solo en uno está toda la sabiduría, todas las riquezas, el conocimiento y la inteligencia que viene de Dios, y es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que ir a Cristo cada día. Y vean el contraste, hermanos. ¿Dónde predicó Jesús este gran sermón? Porque fue un gran sermón, ¿no? ¿Dónde lo predicó? En un simple monte. Ahí lo predicó, en una simple montaña. Y lo digo de esta manera porque qué triste ver que este gran sermón del monte tuvo que ser predicado al aire libre, alejado de la ciudad, cuando debería de haber sido enseñado en las principales sinagogas de Israel. El contraste es que mientras Jesús está en el monte, los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Están sentados en la silla de Moisés con toda facilidad, con toda comodidad, con toda ligereza, y nuestro Señor Jesucristo está en el monte predicando un gran sermón como un gran maestro de la verdad que Él fue. Prácticamente Jesús ha sido expulsado al desierto y no encuentra un mejor lugar para predicar que lo que una montaña le puede permitir. Pero gloria a Dios por eso, ¿no, hermanos? Y de hecho siempre ha sido así, hasta el día de hoy es así. Las grandes catedrales, los lujosos auditorios, rara vez son lugares donde se proclama el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Rara vez. Alguien dijo lo siguiente: aunque tengas el mayor mensaje de todos, refiriéndose al mensaje del evangelio. ¿Todos tenemos el mensaje del evangelio en nuestras vidas? ¿Sí? Ok, pues esto es para usted. Dice: aunque tengas el mayor mensaje de todos, que es el evangelio, para proclamarlo, no te sorprendas si tienes que hacerlo en un entorno humilde, mientras que los malvados tienen los lugares prestigiosos e importantes para proclamar su maldad. El mensaje de Dios, dice este comentarista, rara vez se recibe con mucho honor en la tierra. Rara vez. Es la verdad. Hay auditorios impresionantes donde uno quisiera predicar el evangelio y dijeras: wow, yo quisiera que me presten este auditorio que está en tal país, auditorios donde supuestamente son cristianos, se reúnen 20,000 personas para enviar un mensaje del evangelio, pero no se acepta en muchos lugares de esos. No se acepta. Un día tuve una conversación con un empresario en Dallas, y este empresario me decía lo siguiente, me decía: mira, aquí en mi iglesia, es la iglesia más lujosa de Dallas, aquí viene la gente más importante de Dallas, los ricos, los políticos, lo que tú quieras, y aquí no nos predican de santidad, no nos predican de arrepentimiento, no nos predican de la sangre de Cristo, aquí nada más nos hablan de dinero, así literal como lo oye. Y después me dijo lo siguiente: así que usted hable lo que se le pegue la gana en su iglesia, y a cada uno déjenos decir lo que querramos. Y yo dije: uy. Imagínense que las comunicaciones se usaran para predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Qué maravilla, ¿no?
Sin embargo, posturas así o personas así, pues no nos deben impedir predicar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo donde sea, porque la verdad la tenemos en nuestros corazones y la tenemos que hablar y la tenemos que compartir y la tenemos que predicar y la tenemos que enseñar, aunque la gente se enoje. ¿Se han enojado contigo por predicarles la palabra? ¿Sí? En Argentina, hace 2 años que estuve ahí, me invitaron a predicar a una iglesia muy humilde, muy humilde, hermanos. Prediqué como 7 veces el mismo día, como en mediodía. O sea que me traían de un salón para otro salón, ahora que en el templo mayor, que ahora en el menor, que ahora en el patio, que ahora los líderes, que ahora esto, que ahora... Y estaba exhausto. Y al final llega el pastor y con un sobre para darme la ofrenda, y obviamente yo vi toda la necesidad que había y le dije: no se preocupen, úsenlo para sus necesidades. Y dice el pastor: ay, de haber sabido le damos más participaciones. No juegues. Y me dijo: pero ¿volvería a venir a predicar? Él refiriéndose a las condiciones tan humildes en las que estaba su iglesia. Y yo le dije: claro que sí, claro que sí. Dijo el apóstol Pablo: impuesta me ha sido dada, me ha sido impuesta esta necesidad de predicar gratuitamente la fe del evangelio. ¿No es cierto, hermanos? Y eso es lo que tenemos que hacer, nunca ponerle precio a nada, sino ir y predicar al Señor por amor y de corazón, para que su nombre sea altamente glorificado, hermanos. Eso es lo que hizo Jesús en el Sermón de la Montaña. No le importó en las condiciones, no le importó que no hubiese asientos, quizá había viento, yo no lo sé, mucho calor tampoco, no sé si habría hormigas por ahí, tampoco lo sé. Pero él fue predicador de la palabra de Dios, como lo hizo Noé. La Biblia dice que él fue pregonero de justicia, y finalmente la gente decía: este viejito loco nos está construyendo un arca. Pero él predicó el evangelio. O como Moisés, que se enfrentó a Faraón. Faraón lo ignoraba, lo menospreciaba, pero al final más de 1 millón de judíos fueron liberados y llevados a la tierra prometida. O como Jonás, que primero no quería ir, pero después fue a Nínive y predicó arrepentimiento, una nación sumamente pecadora, pero al final todo el país se arrepintió. Esteban predicó fielmente a Jesucristo y lo mataron a pedradas. Juan el Bautista le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermana, y muy fácil, se quitó el problema: córtenle la cabeza. Y se la cortaron. Los 11 apóstoles de Jesucristo predicaron fielmente el evangelio, sin importarles el lugar ni las importantes sinagogas, y al final todos murieron como mártires, con excepción de Juan, que murió de vejez. Y si ellos se mantuvieron fieles predicando el evangelio, sin importar el escenario, el lugar o las condiciones, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no, hermanos? ¿A cuántos les da pena predicar el evangelio? Muchos no van a decir amén, pero es la realidad. A muchos les da pena, otros dicen: yo ni siquiera sé cómo predicarles. Muy fácil, el Señor Jesús le dijo al endemoniado: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Es lo único que tienes que hacer. Si no sabes teología, si no te sabes versículos bíblicos, mira, hermano, el Señor no necesita que te sepas eso de memoria. Si lo sabes, mejor, pero si no, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, pero predica la palabra de Dios. No te quedes con esa riqueza. Al que más se le da, más se le demanda. La gente que oyó a Jesús, bueno, sin duda que fue gente privilegiada de haber escuchado el Sermón del Monte. Nosotros no tuvimos el privilegio de escucharlo en persona, pero tenemos el privilegio de tener ese sermón escrito, y además muchísimos más sermones escritos desde Génesis hasta Apocalipsis, y tenemos que valorar ese gran privilegio que tenemos. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Y cuántos la leen? Tenemos, hermanos, que meditar en eso. Mire, ayer en la noche yo estaba solamente estudiando el tema. Yo los temas los hago a partir del día martes en adelante.
y ya el sábado nada más me dedico a leerlo y leerlo y estudiarlo y ir ahí depurando cosillas, ¿no? Entonces estaba en mi sillón de ahí del escritorio y estaba así literal. Y entonces abre la puerta una de mis hijas y me dice: papá, te quedaste dormido con los ojos abiertos. Le digo: estaba meditando en un punto. Así medito yo, ¿verdad? Estaba meditando en un punto. Le digo: ¿ustedes ya leyeron su Biblia? Me dice: ay, ahorita vengo, ¿verdad? ¿Y ustedes ya leyeron su Biblia? ¿Y meditan en la palabra de Dios? Es un privilegio. Hay países, hay lugares, hay poblaciones, hay etnias donde no ha llegado la Biblia. Y donde llega, los matan, los exilian de los países, los sacrifican, los queman vivos. Y nosotros que tenemos el gran honor de tener no solo una Biblia, sino hasta podemos tener 100 versiones de la Biblia, no la leemos, no la escudriñamos. Por eso hay tanta pobreza espiritual aún dentro del cristianismo. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cuántos decimos amén a eso? Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, escribe Pablo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos o los fines de los tiempos. ¿Para quién fueron escritas estas cosas? No digan por favor como unos dicen: me pasó rozando pero te pegó a ti. ¿Para quién fueron escritas? A ver, díganme. Para nosotros, para los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Ya estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Segunda de Timoteo 3:16, todos hasta de memoria lo sabemos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, hay que subrayar eso, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, vivimos en una época donde es imperativo que estemos enteramente preparados. Cual más nos llega con cuentos, cual más nos llegan con mentiras. Satanás se disfraza como ángel de luz y él quiere engañar, aun si es posible, a los escogidos. ¿No es cierto, hermanos? Pero si estamos enteramente preparados por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, no va a poder engañarnos. Mateo dice que Jesús para enseñar se sentó, y es que sentarse era la forma tradicional para enseñar en esos días. Este era el modo común de los judíos, llamado el Barnés, que Jesús siguió en su ministerio terrenal. Entonces, sentarse en este contexto que estamos leyendo, de que se sentó en la montaña, nos habla de autoridad. Autoridad. Eso es lo que hacían los escribas y los fariseos en el templo o en la sinagoga. ¿Qué hacían ellos? Se sentaban en la silla de Moisés y ejercían una autoridad, pero una mala autoridad. Aplicaban mala autoridad. Porque tú puedes tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si la aplico mal, de nada me sirve. Y sabes una cosa, Satanás es un experto en aplicar mal la palabra de Dios. Es un experto. Y miren, lamentablemente las iglesias están llenas de predicadores que aplican mal la palabra de Dios. Y curiosamente, hermanos, después de que Jesús les dio este sermón del monte, estamos hablando de autoridad, curiosamente la gente decía que Jesús les hablaba ¿con qué?
con autoridad. En otra ocasión dijo, este nos habla como quien tiene autoridad, tenía la autoridad. De hecho, hermanos, Cristo hoy es la autoridad de la iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Cuando Él habla, es la voz de autoridad hablando. Yo soy el pastor de esta congregación. El Señor me encomendó a toda esta borregada que veo delante de mis ojos, y los pastoreo con alegría en mi corazón. Pero ¿saben algo? La autoridad no soy yo. La autoridad de esta iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Simplemente yo ejerzo la autoridad de Dios que me delegó al enseñarles, al exhortarles, al disciplinarles, al orar por ustedes. Pero la autoridad, ¿quién es? Dios. Él es, porque Él es el que compró la iglesia con su propia sangre. Amén. De ahí que hoy en día pues hay muchos que se jactan de tener autoridad, ¿sí? Y hasta dicen, no, en mi iglesia hay mucha autoridad porque ahí hay milagros. En mi iglesia hay mucha autoridad porque hay liberación. En mi iglesia hay autoridad porque la gente habla en lenguas. En mi iglesia hay autoridad porque hay profecía. En mi iglesia hay autoridad de Dios porque ahí se siente el fuego del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿será esto verdadera autoridad de Dios? ¿Debemos jactarnos de todo esto si sucede en la iglesia? No, vamos a leer dos textos que nos van a aclarar este malentendido que hoy existe. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 19 y 20. Lucas capítulo 10, verso 19 y 20. He aquí, dice el Señor, estamos hablando de autoridad, ¿sí? He aquí, os doy potestad, o les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. También les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. ¿Qué dice a continuación? Verso 20. A ver, no les oigo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Gloria a Dios. Qué bonito que haya dones, pero los dones vienen de Dios. Yo no puedo generar ningún carisma, ningún Dios. Oh, que esta iglesia, pastor, que la iglesia está creciendo y tuve un sueño que éramos 5,000, y otro dice, no, que ya éramos 10,000, y otros que éramos 25,000. Qué difícil, ¿no? Y la gente se regocija, y a veces se paran en la puerta los contadores de ovejas ahí con su maquinita, 1, 2, 3, 4, 5, y al final del culto, pastor, hoy hubo 15 más convertidos. Pastor, hoy pude hablar en lenguas por primera vez, estoy bien contento. Pastor, se me sujetó un espíritu, lo eché fuera y se fue. Pues gloria a Dios, los dones son de Él. El crecimiento lo da el Señor, no hay mérito de nosotros. Regocíjate si estás seguro de que tu nombre está escrito en los cielos. ¿Tu nombre está escrito en los cielos? ¿Sí? ¿Me podrías decir en qué página? Contésteme, no sé ni me interesa. Lo único que sé es que mi nombre está escrito en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Entonces alégrate por eso. Mateo capítulo 7, versículo 22. También les voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice así: cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, anunciamos de parte tuya el mensaje a todos. Miren cómo dice: y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Versículo 23: pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Qué duro, hermanos, ¿verdad?
Por eso es que el gozo, el regocijo, claro, nos da alegría saber que Dios sanó a un hermano, nos da alegría saber cuando Dios libera de alguna opresión demoníaca a otro hermano de la iglesia, a un familiar tuyo. Por supuesto que nos da alegría, pero ¿sabe qué? Que la alegría de mucha gente ya se concentró en eso. Entonces ya califican las iglesias de acuerdo a lo que sucede dentro de la iglesia. Dice, si aquí no pasa eso, no, aquí no está Dios, no, aquí no se siente el fuego del Espíritu Santo, no, aquí no está la presencia de Dios. Y llegan a un lugar donde hay temblorina, donde la gente se cae, donde gritan, donde pasa esto, aquello, dicen, aquí sí está Dios, y se alegran por eso. Y todo eso puede ser engañoso. ¿A cuántos nuestro Señor Jesucristo sanó de sus enfermedades y al final se perdieron de todas maneras? Por eso es que la autoridad en una iglesia no define lo que sucede adentro. Escuchen bien, la autoridad de Dios en una iglesia es cuando en esa iglesia se está predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y es que la autoridad de la palabra de Dios se refleja. ¿Cómo se refleja? En vidas transformadas, se refleja en personas que han nacido de nuevo, se refleja en vidas que le han permitido a Dios penetrar sus corazones. Y se cumple Hebreos capítulo 4 versículo 12 cuando dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. ¿Dónde podemos encontrar una iglesia viva y eficaz? ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? ¿En Argentina? ¿En Sudamérica? ¿En Centroamérica? ¿En Norteamérica? ¿En Colombia? ¿En dónde? Díganme para ir, para traerles el power. ¿Dónde podemos encontrar eso? En donde su palabra corta, penetra, parte el alma, desnuda los pensamientos y las intenciones de la gente, donde pone todo al descubierto. Esa es una iglesia viva y eficaz. Martín Lutero dijo una frase muy interesante: cualquier enseñanza, cualquiera, que no cuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Lo voy a repetir: cualquier enseñanza que no cuadre con las Sagradas Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Por eso Marcos dice que Jesús, abriendo su boca, los enseñaba. Y es que cada que Cristo hablaba, enseñaba a la gente. Él nunca entretuvo a nadie. Él siempre fue enemigo del entretenimiento y el show. En cada una de sus enseñanzas les entregaba la verdad para guiarlos a vivir. Lamentablemente nuestra época está llena de sermones que no enseñan. Pueden entretener bastante bien, pero no contienen sana doctrina. Y este tipo de mensajes, bueno, ustedes saben, son muy populares, pero no son provechosos para nadie. Y es que lo popular llama, ¿verdad? Lo popular gusta, lo popular nos jala. Es como si en nuestro país hubiese una epidemia de hambre. Supongamos que estamos en una epidemia terrible de hambre. No hay alimentos en ningún lado. Vas al mercado, vas al Walmart, vas a la bodega Aurrerá, vas a Chedraui, vas a tu arbolito, ni limones ya da. Hay una epidemia de hambre. Y de repente se te aparece alguien con una charola llena de verduras, de brócoli, de zanahorias, de calabazas, y otra charola llena de hamburguesas, hot dogs, papas fritas. Pregunta: ¿cuál deberías comerte? ¿Y cuál terminas comiendo?
Pues, ¿verdad? Oigan bien, la analogía. Lamentablemente, así está el cuerpo de Cristo. Comen pura chatarra, puros mensajes que no alimentan. Pero donde se predica la palabra de Dios, hay vida y eficacia en la gente. Yo quiero vida y eficacia en mi familia. ¿Ustedes también, hermanos? Pero ¿qué dijo Jesús en el verso 23? Bienaventurados. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primer bienaventuranza en el Sermón del Monte. Ya dijimos, en total son 9. Las primeras 7 hablan sobre las características de una vida santa. Las otras 2 hablan acerca de la persecución por esa vida santa. Para hallarle sentido a estos 9 bienaventuranzas, siempre tenemos que preguntarnos qué significa la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado básicamente significa feliz. También otra acepción es dichoso. Pero el primer significado que nos arroja un diccionario teológico bíblico es feliz. Aquí en el Sermón del Monte no habla de una felicidad de casualidad o una casualidad de buena suerte o una felicidad al azar, sino de una felicidad aunada a la bendición de Dios. Es decir, es la forma más elevada de felicidad, es la forma más elevada de alegría y es la forma más elevada de bendición, que de hecho eso es lo que nosotros podemos experimentar en Dios, la forma más elevada de felicidad. Allá afuera la gente dice, sí, soy feliz, sí, estoy bendecido, me va bien, pero Dios quiere para nosotros que experimentemos la forma más elevada de la felicidad. ¿Tú quieres experimentar eso, hermanos? También bienaventurado significa prosperidad, pero no prosperidad material aquí, no, sino prosperidad espiritual. A ver, vamos a hacer un test. Si Dios te diera a escoger entre estas 2 prosperidades, material y espiritual, ¿cuál escogerías? Ay, ¿a poco sí? ¿De veras? Bueno, si te diera a escoger Dios, ¿quieres dinero o sabiduría? ¿Qué le dirías? Sí, porque con sabiduría hago mucha lana, dicen. Bueno, ¿quieres un carro último modelo o inteligencia? Híjole, me la estoy creyendo, hermano. Lo dicen con una firmeza. ¿Tú, güero? ¿Qué? No, ¿tú qué escogerías? No, que me enfoques. Si Dios te dijera, ¿quieres una casa o entendimiento? A ver, ¿quieres diversión? ¿Quieres ir a Hawái? ¿Quieres ir a Dubái? Si Dios te dijera, oye, te voy a permitir llevar a tus hijos a Disneylandia, Mickey Mouse, ¿o quieres que te enseñe, o quieres aprender a ser santo? Híjole, hermano. Bueno, gloria a Dios. Les creo porque soy creyente. La prosperidad la prosperidad económica es una prosperidad limitada. Y Dios prospera. Tampoco estamos peleados con la prosperidad, ¿verdad? ¿A cuántos Dios los ha prosperado? Ok. Pero la prosperidad espiritual es infinitamente superior a la prosperidad económica. Eso hay que aceptarlo, hermanos. Porque la prosperidad espiritual es una bendición del más alto carácter de Dios. Pero hay un requisito para recibir esa riqueza espiritual. ¿Cuál es el requisito? Pobre en espíritu. ¿Y cuál es la bienaventuranza de uno que es pobre en espíritu? ¿O cuál es la recompensa? Suyo es el reino de los cielos. Ahora sí todos quieren ser pobres, ¿verdad? Sí, porque queremos el reino de los cielos. Pero estoy hablando de una pobreza espiritual aplicada de otra manera.
en cada una de las bienaventuranzas siempre vamos a seguir el mismo formato, el requisito y la recompensa. ¿Cuál fue el requisito en esta primera bienaventuranza? Pobre en espíritu. ¿Qué significa pobre en espíritu? Hay dos significados, positivo y negativo. La palabra espíritu está conectada con la palabra pobre, o sea que es la pobreza en el área espiritual de la que trata esta primera bienaventuranza, no la pobreza económica. O sea que el texto podría leerse de la siguiente manera: bienaventurados los que reconocen que son espiritualmente pobres y acuden a Dios en busca de ayuda. ¿Amén a esto? Bien, pero escuchen bien, no se trata solo de ser pobre espiritualmente, sino de ¿qué? De reconocerlo y hacer algo al respecto para dejar de ser pobres espiritualmente. Es decir, tenemos que acudir a Dios a que nos ayude. Por ejemplo, en el centro, la semana pasada andaba yo en el centro con mis hijos, íbamos cruzando una avenida y entonces había una viejecita que estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo ayuda. Yo no la vi porque iba con mis 5 hijos y ya hacemos una bola, ¿verdad? Más mi esposa y yo, y la señora estaba de aquel lado. Entonces cuando cruzo la avenida, mi hijo Pablito me dice: papá, ¿por qué no ayudaste a la abuelita? Le dije: ¿cuál abuelita? Pues tu mamá está bien joven, le dije, es de mi edad. No, ya se refería a la otra señora, ¿verdad? Entonces, abuelito yo, que me la llevo por 5 años. Bueno, y le digo: es que no la vi. Bueno, entonces ya nos regresamos y ayudamos a la mujer. Entonces yo me quedo analizando y digo: ¿por qué esa viejita, esa abuelita, pues no se ha muerto, aunque vive mal y lo que tú quieras, pero por qué está ahí? Porque esta abuelita no deja de pedir ayuda, cada día sale y pide ayuda, y cada día le dan ayuda, sea poco, sea mucho, lo que sea. Eso la hace pues que esté viva hasta el día de hoy. Bueno, ese es el mismo sentido de la pobreza pero aplicado a lo espiritual. No se trata solo de reconocer que somos pobres espiritualmente, sino de pedirle la ayuda a Dios, quien es el único que puede suplir y terminar con esa pobreza espiritual. Si no le pedimos la ayuda a Dios, nos vamos a morir. Hay que pedirle auxilio a Dios. Entonces, ser pobre en espíritu implica reconocer que somos espiritualmente indigentes cuando estamos separados de Dios. Ser pobre en espíritu es darnos cuenta que no tenemos nada, que no somos nada, que no podemos hacer nada y que tenemos necesidad de todas las cosas. La pobreza del espíritu es una conciencia de nuestro vacío sin Dios. ¿Aceptan eso, hermanos? Otra acepción de pobreza en espíritu es la ausencia de todo orgullo. Es la ausencia total de autoconfianza. Es la ausencia absoluta de la autosuficiencia. Significa que debemos tener una conciencia de que no somos nada en la presencia de Dios. Todo lo que somos, lo somos por Él y todo lo debemos gracias a Él. Amén, hermanos. ¿Qué no es pobreza espiritual? Bueno, cuando dice pobre en espíritu, la Iglesia romana ha interpretado erróneamente esta bienaventuranza. Ellos dicen que la pobreza material trae bendición espiritual. Mientras más pobre económicamente estés, más rico espiritualmente eres. Si fuera así, pues la gran mayoría de mexicanos sería muy rico, porque casi el 50% de nuestra población es pobre. 54 millones de mexicanos son pobres. Sin embargo, es todo lo contrario, porque no importa cuán pobres o cuántos pobres haya en nuestro país, pero lo que sí nos damos cuenta es que cada vez hay más inmoralidad, depravación y alejamiento de Dios, ¿no es cierto? Y ahí también están los pobres. Alguien puede ser materialmente pobre, pero ser muy perverso espiritual y moralmente hablando. Entonces la pobreza material no es garantía
para una conducta santa. La condición entonces en esta primera bienaventuranza no es la pobreza del bolsillo, sino la pobreza del corazón. Hay gente que es muy rica materialmente y es muy pobre en el espíritu. La Biblia en ninguna parte enseña que la pobreza económica como tal ayuda a la riqueza espiritual. El hombre pobre no está más cerca del reino de los cielos que el hombre rico. No hay ningún mérito o ventaja en ser pobre. La pobreza no garantiza la espiritualidad. Y también otra farsa es hablar de la falsa humildad. Estamos hablando de lo que muchos creen que es ser pobre en espíritu y hablan de la falsa humildad. Hay quienes piensan que para ser pobres en espíritu deben comportarse externamente de cierta manera. Por ejemplo, gente que dice cosas como: ay, yo no soy nada, pobrecito de mí, no soy nadie, yo no valgo nada, ni un cacahuate, pastor. Y ellos están esperando que uno les diga: ay, mira qué humilde, mira qué espiritual es el brother. Eso están esperando muchos de ellos. Pero todo esto es falsa humildad, definitivamente. Este tipo de personas en realidad lo que anhelan son los primeros lugares en todo, como los fariseos precisamente. Presumidos, orgullosos, mostraban apariencia de piedad, cisternas rotas, Jesús les llamó, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, escuchen bien: simular humildad, simular. ¿Tú no conoces cristianos así? Híjole, hermanos. Bueno, hay en todos lados, ¿verdad? Hay muchos. Escuchen bien: simular humildad es mucho más detestable para Dios que el orgulloso que no se pone su disfraz. Es mucho más detestable. Por eso Jesús dijo: así también vosotros por fuera, a la verdad, le dijo a los fariseos, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. En otro evangelio Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios no vale nada. Qué tremendo. Ahora, bueno, está bien. ¿Y cómo podemos ilustrar a una persona que es pobre en espíritu? Hay un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Se queda más guardada en la memoria una historia, una imagen, que muchas palabras. Y les voy a dar 5 ilustraciones de personas que fueron pobres en espíritu. Número 1, vamos a empezar con el publicano de Lucas capítulo 18, versículo 13. Este publicano, muy consciente de su vileza, dice Lucas, ¿ya lo encontraron? Lucas 18, 13. Muy consciente de su pobreza espiritual, dice Lucas que estando lejos, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo estando en el templo, en la sinagoga, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, o Dios, sé misericordioso conmigo, soy un pecador. ¿Qué mostró este hombre? Pobreza espiritual. Ya después el Señor Jesús dijo: de cierto os digo que este saldrá justificado antes que el otro. El otro se jactaba, el otro era orgulloso, era arrogante, era falso, era un falso humilde. En contraste entonces, este fariseo que era orgulloso de espíritu, no pobre de espíritu, ahí mismo en el versículo 11 dice que él oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias. Miren, la escritura dice que cuando tú ores, vayas a tu cámara secreta, a tu cuarto secreto, y tu Dios que te oye en lo secreto te va a recompensar en público. Pero este era un hipócrita, este era un aparente. La gente quería que lo viera como muy humildito. Por él oraba consigo mismo, pero en voz alta. ¿Cómo es eso? Que alguien me explique, ¿no?
Un día tengo un amigo, ya no sé si sea amigo, que sea de mí, pero en Estados Unidos, y un día hizo un ayuno de 40 días y miren, era un hombre muy robusto y bajó, no sé, 20, 25 kilos, no sé cuánto bajaría, sumamente delgado, y decía, aquí terminando mi ayuno de 40 días, decía. Y aquí conviviendo con los hermanos, y como lo conozco, yo le mandé un mensaje, le digo, estás haciendo todo lo contrario a lo que dice la Biblia. ¿Y sabe qué me contestó? Me dice, tú porque eres un envidioso. No, ya me fue peor por querer ayudarlo, ¿verdad? Pero así eran estos fariseos. Él decía, yo te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, y volteaba y veía a unos injustos, veía a los de la derecha de él, no los de aquí. Adúlteros, ni aún como este publicano, decía. ¿No han oído hermanitos que dicen, ay, yo sería mejor líder que él? Ay, es que al pastor le falta discernimiento. ¿Cómo? Si aquí estoy, ¿no me ve? Es más, él ni corbata se pone, yo sí. ¿No conocen esos hermanos? Yo los amaría más, hermanos. Yo los entendería más. Cuidado con Absalón, hermanos. Yo me preocuparía más por sus necesidades. Yo les llamaría por teléfono. Yo los iría a visitar. Yo les ayudaría. Miren, Dios ha puesto carga en mí. Hermano, digo, si alguna vez se te presenta alguno así, tú puedes decir, por primera vez en mi vida tengo un fariseo enfrente de mí, hasta que se me hizo conocer a uno de ellos. ¿Por qué? Porque no muestran ni pizca de humildad ni de pobreza espiritual. Esa es la verdad, hermanos. Ahora que estuve en Guadalajara, estuve comiendo una tarde con el pastor Chío Olivares y estamos comentando un caso de cierto pastor, de cierta ciudad. Y entonces me dice, ¿tú crees? Dice, y viene una ovejita de esa congregación y me dice, que le dijo al pastor Chuy, ay, pastor Chuy, qué privilegio que esté en nuestra iglesia. Ya nos contó nuestro pastor que usted se hospeda en su casa y que usted se sienta a la mesa con ellos. Y me dice, Chuy, ¿tú crees? ¿Andan con esas cosas? Dice, pero por acá tratan mal a la gente. Es falsa humildad. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Bueno, entonces el primer ejemplo es el publicano. El segundo ejemplo es el profeta Isaías, ejemplo de gente pobre en el espíritu. Isaías mostró en el capítulo 6, verso 5, esta actitud de pobre en espíritu en lo que dijo después de tener una visión del Señor. Si quieren buscarlo, Isaías capítulo 6, versículo 5. Él dijo lo siguiente: ay de mí, dijo el profeta, ay de mí porque estoy deshecho, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Dónde mostró su pobreza espiritual, su humildad, su sencillez? Ahí, él dijo, ay de mí, me siento deshecho. Él no salió y dijo, ¿qué creen? Que vi al Señor. ¿Cuántos de ustedes ya vieron al Señor? No, él dijo, soy deshecho, porque siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Otro, el patriarca Job, capítulo 42, versículo 6, al final de sus pruebas, mostró también la condición de pobre en espíritu cuando dijo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, las pruebas llevaron a Job al lugar donde ahora se veía, en una gran pobreza espiritual ante el Señor. ¿Y nosotros qué actitud tomamos ante las pruebas? Porque eso nos va a decir claramente,
pues ¿qué somos realmente? Si somos pobres en espíritus o somos orgullosos. Señor, ¿por qué a mí me pasan tantas cosas? ¿Por qué a mí me pasan todos los males? Mira, no que las riquezas de los impíos se acumulan para los justos. Cada día estoy más pobre y ellos están más ricos. ¿Sabes qué? Eres un orgulloso, no deberías orar así, no deberías expresarte así. No eres nada pobre en espíritu. El apóstol Pablo dijo: tienes que estar contento con lo que tenéis ahora. Yo no sé qué tengas tú ahora, pero tienes que estar contento, porque lo que tienes ahora viene de la mano de Dios, y Dios es generoso, aunque a muchos no les parezca, pero Dios es generoso, y Dios es bueno, y Dios es misericordioso, porque Dios es santo, y sus planes son de bienestar y no de mal para nosotros. Amén. Gedeón, rápidamente, uno de los más grandes jueces de Israel, vino de una familia pobre. Jueces capítulo 6 versículo 15. También mostró la condición de pobre en espíritu en respuesta a Dios, a su llamado para que liberara al pueblo de Israel de los madianitas. Él dijo: oh mi Señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Pero Dios lo llamó y él aceptó el llamado. A veces se me acercan personas y me dicen: pastor, estoy listo para predicar. Órale, digo yo, ¿verdad? Pastor, cuente conmigo, estoy listo para ministrar. Estoy listo para ir a las naciones, pastor. Mire, ¿cómo me ve? Y les voy a decir un secreto, pero no se lo digan a nadie, hermanos. A ustedes les voy a contar un secreto, pero cuando alguien viene y me habla de esa manera, para mí es una pista de decir: a este no lo voy a tomar en cuenta. Les falta mucha humildad, porque curiosamente no se me acercan a decirme: cuente conmigo para lavar los baños. Qué raro, digo, ¿verdad? Cuente conmigo para saludar a la gente, para acomodar las sillas. No, casi me dicen: ¿sabe contar, pastor? Sí. No cuente conmigo. Bueno, es que todavía hay mucho orgullo en los corazones de muchos, ¿no? Y último ejemplo, Pedro, Lucas 5:8. Él también mostró la condición de pobre en espíritu cuando Jesús multiplicó los peces y se hundía su barca. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo al Señor cuando vio ese milagro? Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Apártate de mí, Señor, soy un hombre. No es posible, ¿verdad? Es lo que prácticamente estaba pensando Pedro, siendo quien soy, el carácter que tengo, mi manera de ser, y aún así tú vienes a mi barca, a mi vida, y me bendices de esa manera. No lo merezco. No lo merezco. ¿Cuántos pueden decir igual que Pedro? No lo merezco, Señor. O tú eres de los que dices: no, yo merezco todas las bendiciones del Señor, aquí y ahora. 1, 2, 3. ¿Verdad que no? A ver, díganme sí o no, hermanos. Quiero saber a quién le estoy enseñando, ¿verdad? Para medirle el agua nada más aquí. A ver, por ejemplo, si tú adoptas a un niño, a una niña, como tu hijo, y crece, ¿no?, con los años, y de repente el niño viene y te dice: ¿sabes qué? Merezco lo tuyo. ¿Sabes qué? Reclamo mi herencia. ¿Sabes qué? Establezco que lo tuyo es mío ahora. Híjole. ¿Sabes qué? Dame lo que tienes porque soy tu hijo. Qué feo se siente, ¿no, hermanos? Un hijo que ama a sus padres
y que agradece lo que han hecho por él, jamás los deshonraría con esa clase de actitudes. ¿No es cierto? Lo mismo es con Dios. Un cristiano pobre en espíritu que sabe que fue adoptado por Dios, o sea, estoy hablando de ti y de mí, y que realmente está agradecido con Dios por todo lo que Dios ha hecho por él, jamás lo honraría hablándole de esa manera. La esposa de Abraham le llamaba a Abraham Señor. ¿Por qué? Porque reconocía la autoridad de Dios sobre su cabeza. Fíjense que hace un tiempo, unos meses por ahí donde vivimos, algo pasó, no recuerdo qué pasó con los policías que cuidan la puerta de la entrada. Entonces mi esposa se molestó y fue a hablar con el guardia y le habló educadamente y le hizo ver qué cosas no le habían parecido de lo que había pasado. Entonces el guardia como que se quiso justificar y empezó a defender, a no reconocer, y mi esposa se molestó. Entonces dice ella, me molesté, y cuando quería levantarle la voz, el Señor habló a mi corazón. Me dijo, ni te atrevas, porque Él es un hombre y la mujer no debe ejercer autoridad sobre el varón. A mí también me dejó así que me desmayé. Dije, ¿y por qué a mí sí? No, no es cierto, no. No es cierto. Hermanos, qué enseñanza. ¿La captaron? Híjole, hermano. Y hasta en eso se demuestra la pobreza en el espíritu, cuando entiendes lo que dice la palabra de Dios. El hombre tiene su rol y la mujer tiene su rol, y hay que aprender a respetarnos. En esta iglesia hay liderazgo, y muchos de ustedes son muy irrespetuosos con el liderazgo. Y les digo algo, yo no estoy de acuerdo y estoy muy molesto con muchos de ustedes. Y yo había puesto en oración específicamente a 3 familias para que encabezaran 3 ministerios. Y justo el día que iba a hablar con ellos, me llegó el reporte de cómo se portaron de irrespetuosos con algunas autoridades. Yo dije, Señor, gracias, porque me lo mostraste a tiempo. Cuando hablé con el equipo de jóvenes allá arriba, con el hermano Josué Guerra y todos los que están sirviendo, yo les dije algo a los que están trabajando con él. A veces entre el pueblo hay ofensas, a veces entre el pueblo se tratan mal, se ven mal, se dicen cosas mal, pero entre ustedes no les voy a aceptar ni una sola, porque se supone que ustedes son ejemplo para la congregación. Si en algún momento yo me llego a enterar que entre ustedes se faltaron al respeto, adiós, se me sientan. Tenemos que ser pobres en espíritu y vivir lo que decimos que somos. ¿Sí o no? Iglesia, ¿me dan la razón? Gloria. ¿Ya oyeron, líderes? No, ellos hacen un buen trabajo. Y a veces ustedes tratan mal a los líderes. No los traten mal, por favor. ¿Sí? Denle gracias a Dios. Tienen que estar bajo autoridad. Y si hay discrepancias o hay cosas que no se ponen de acuerdo, se puede, pero háblense con respeto. Y las mujeres, mucho cuidado en cómo le hablan a los varones, ¿sí? Porque el Señor se los va a demandar. Para eso tienen a sus esposos. Si tienen algún problema, díganle al esposo que vaya y que hable el esposo con el varón. Ustedes no enfrenten a los varones, ¿sí? Sean adentro de la iglesia o sean afuera de la iglesia. Ese es un orden bíblico, si quieren que les vaya bien. ¿Cuántos van a venir dentro de 8 días? A ver. Ay, ya me había preocupado, dije. Amén, hermanos. Pobres en espíritu. Bueno, tengo que terminar, hermanos.
La recompensa de los pobres en espíritu es muy buena. De ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos queremos el reino de los cielos? De ellos. ¿Quiénes son de ellos? Los que califican para el estado de pobres en espíritu. Bueno, termino con esto. Les voy a pedir a los músicos que vengan al frente. Cuando Mateo habla del reino de los cielos, está hablando de una bendición duradera, hermanos. ¿Sí? Algo que es eterno, es por toda la eternidad. Los reinos del mundo, hermanos, definitivamente pues no duran. Ya ven ahora los problemones que traen los candidatos presidenciales, ¿no? Y solo por 6 años, ahí se andan. Todos ellos luchan por estar en el poder por un corto tiempo, pero luego están fuera, luego se van. Bueno, de hecho muchos grandes reinos como Nínive y Babilonia, hoy solamente son ruinas que quedaron bajo la arena. Pero el reino de los cielos es para siempre, ¿verdad que sí? Mientras que los reinos de esta tierra corrompen, hermanos, porque ustedes saben, los gobernantes se vuelven más corruptos y uno dice, yo estoy contra la mafia del poder, y otro que el 3+3, el 3 de 3, y el otro ya salió más picudo, no, yo 7 de 7, y todos son corruptos. La sociedad es cada vez más inmoral, pero el reino de los cielos no se corrompe. Al contrario, el reino de los cielos purifica. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el reino de los cielos no exalta a un hombre como un país exalta a su supremo jefe, al presidente. El reino de los cielos exalta a Dios y a su palabra. Y cuando estemos en el reino de los cielos, hermanos, todos vamos a estar adorándole a Él, viéndole a Él, postrándonos ante Él y reconociendo que gracias a Él estamos allí disfrutando de su presencia. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor, póngase de pie. Y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle su ayuda al Señor, ¿sí? El tema es muy importante, pobres en espíritu. No orgullosos, no soberbios, no arrogantes, humildes, reconociendo que de Dios somos, que de Dios necesitamos y que sin Dios no la hacemos. Que esa sea tu oración en este momento, hermanos. Dile al Señor: Señor, reconozco mi pobreza espiritual y te pido perdón, porque muchas veces me he resistido a tu señorío, a tu palabra. Me he resistido, Señor, a tus indicaciones. Mi actitud ha sido mala, ha sido arrogante, ha sido soberbia, Señor. Señor, y tu palabra hoy se cumplió en mi vida, porque ha penetrado y ha partido mi alma, ha discernido mis pensamientos y mis intenciones, ha entrado hasta lo más profundo de mi ser, Señor. Y sí, me ha dolido, Señor, me ha lastimado, pero me humillo delante de ti. Y tal vez muchos dirán: yo voy a ir y voy a aclarar la situación con mi líder o con el pastor o con mi hermano y le voy a explicar por qué contesté así o por qué me porto. Tienes que ir con Dios, no con nosotros. Y Dios es el que dará testimonio de ti en su debido tiempo.
Si hay algo que la iglesia necesita hoy en día es eso, es humildad, es pobreza espiritual, es reconocimiento de los pecados, aceptación de las culpas. Reconocer que somos nada realmente, que todo el valor que tenemos lo tenemos gracias a Jesús, que en Él están escondidos todos los tesoros de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia espiritual. Reconócelo, hermano. Ponte a cuentas con Dios. Que el mundo vea en mí, en ti, la humildad de Jesús, esa dependencia de Cristo. Que no nos vea como se ve tanta gente afuera, tan llena de vanagloria, de arrogancia, de orgullo, de autosatisfacción. Que te vean diferente. Aún el propio Jesús lo decía: nada hablo de mí mismo, todo lo que mi Padre me dice yo les digo, yo les enseño. Así tú, hermanos, que la gente no escuche que hablas de ti, de ti, de ti. Háblales de Él, de Él, de Él. Llévalos a Él, llévalos a Jesús, a una convicción de pecado, a un entendimiento de sus faltas, de sus pecados. Pero primero lleva los tuyos a Él. Él está aquí para perdonarnos. Muéstrate a Él, como dice su bendita palabra, contrito y humillado, y tú lo verás. El Señor no despreciará tu corazón ni tu oración. Canta conmigo. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Una vez más, todos. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busca con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Levanta tus manos al Señor, por favor, y dile: Señor, te doy gracias en esta tarde, porque tú aceptas la humillación de nuestro corazón. También aceptas la humillación de nuestra mente, y también aceptas la humillación de nuestras acciones. Hemos errado mucho, nos hemos desviado mucho, Señor, y te hemos conocido tanto que también nos hemos alejado tanto de ti. Y se nos olvida que
el ejemplo que tú nos diste, la imagen que vemos de Jesús en la Biblia, es la imagen de un Jesús humilde, es la imagen de un Jesús manso, es la imagen de un Jesús misericordioso, lleno de compasión y de verdad. Es la imagen de un Jesús santo, es la imagen de un Jesús bueno, misericordioso. Es la imagen de un Jesús que no pelea, que no contiende, que no busca tener siempre la razón, porque Él es la verdad. Señor, y aquí estamos delante de ti mostrando nuestro corazón en humildad. Nos falta mucho, Señor, pero sabemos que tú nos puedes ayudar y tú nos quieres ayudar. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda no podemos lograr nada. Sin tu ayuda no somos nada. Ayúdanos, Señor. Dile al Señor: ayúdame, Señor. Vamos a decirle fuerte: mi corazón te busca, Señor. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera, mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Que salga de tu corazón más fuerte. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Por última vez, en lo más profundo de ti. Mi corazón te busca, Señor. Sí, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Dile: gracias, Señor. Bendice nuestra semana, bendice los trabajos de tus hijos, sus negocios. Señor, bendice cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre, Señor. A cada hijo, que tu nombre, Señor, sea honrado, sea glorificado a través de nosotros. Llévanos con bien, Señor, y guárdanos del mal. Señor, líbranos, ponemos nuestra vida en tus manos, y que tu bendición siempre esté delante de nosotros. Te damos gracias en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga.